¿Y si en lugar de ser un problema, ese malestar fuera una señal? ¿Y si tu cuerpo no estuviera fallando, sino intentando comunicarse contigo? A veces, lo que sentimos físicamente es solo la superficie de algo más profundo que aún no hemos sabido nombrar. Piensa en esto de forma práctica. Hay personas que viven con dolor de cabeza constante y no se dan cuenta de que pasan el día entero bajo presión, exigiéndose más de lo que pueden dar. O alguien con el pecho tenso que insiste en que todo está bien, cuando en realidad lleva días conteniendo preocupación o tristeza. El cuerpo no inventa, el cuerpo traduce emociones que no se expresan en palabras. Por eso, el paso clave aquí es identificar qué hay realmente detrás del síntoma. No quedarte solo con "me duele", sino ir un poco más allá. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué situación me está afectando más de lo que admito? ¿Esto apareció después de algo que me incomodó o me dolió? Este tipo de preguntas no son complicadas, pero sí requieren honestidad. No se trata de darle 1000 vueltas a lo que te pasa, sino de ser directo contigo. Si tienes un nudo en la garganta, tal vez hay algo que necesitas decir. Si sientes el estómago revuelto, puede que haya miedo o inseguridad. Si estás constantemente cansado, quizás no es solo falta de sueño, sino una sobrecarga emocional que no estás reconociendo. Cuando identificas la emoción real, algo cambia. Dejas de luchar contra el síntoma y empiezas a entenderlo. Y ese entendimiento reduce tensión, porque el cuerpo ya no necesita insistir con tanta fuerza cuando siente que por fin estás prestando atención. Haz una prueba simple. La próxima vez que sientas una molestia, en lugar de ignorarla o distraerte, para unos segundos y pregúntate con claridad: ¿qué estoy sintiendo de verdad? Quédate con la primera respuesta, sin adornarla. Esa respuesta suele ser la más honesta. Y desde ahí, puedes empezar a actuar de forma diferente. Hablar, poner un límite, descansar, o simplemente reconocer lo que llevabas tiempo evitando. Ahí es donde empieza el cambio real. No cuando el síntoma desaparece, sino cuando entiendes lo que vino a mostrarte. Porque en ese momento dejas de desconectarte de ti y empiezas a escucharte de verdad. Reconoce que reprimir lo que sientes no lo elimina, solo lo desplaza hacia el cuerpo en forma de tensión o dolor. Cada emoción que ignoras no desaparece, simplemente cambia de lugar. Se acumula poco a poco hasta manifestarse en forma de presión, cansancio o incomodidad física. El cuerpo actúa como un contenedor que guarda todo aquello que la mente decide en evitar. Esto se ve en situaciones muy concretas. Alguien que se acostumbra a callar lo que le molesta puede terminar con una tensión constante en la garganta o la mandíbula. Una persona que sostiene enojo durante mucho tiempo sin expresarlo puede sentir rigidez en el cuerpo o dolores musculares frecuentes. No es casualidad, es acumulación. Es energía emocional que no tuvo salida en su momento y encontró otra forma de expresarse. Negar lo que sientes puede parecer una solución rápida, pero en realidad solo retrasa el proceso. Es como empujar algo bajo el agua. Tarde o temprano vuelve a subir. Y cuanto más tiempo pasa, más fuerza necesita el cuerpo para hacerlo visible. Por eso, pequeñas molestias pueden convertirse en algo persistente cuando no se atiende la raíz emocional. Liberar no significa reaccionar impulsivamente ni expresar todo sin filtro. Significa darte permiso para reconocer lo que está ocurriendo dentro de ti sin disfrazarlo. Nombrar con claridad: hay enojo, hay tristeza, hay frustración. Esa simple acción ya empieza a reducir la carga interna, porque deja de estar reprimida. Cuando dejas de acumular, el cuerpo deja de tensarse innecesariamente. Empieza a relajarse de forma natural, porque ya no tiene que sostener lo que no fue expresado. Ese es el cambio real, no luchar contra el dolor, sino dejar de guardar lo que lo estaba generando. Observa qué situaciones activan constantemente tus síntomas, porque ahí suele estar la raíz emocional que necesitas trabajar. El cuerpo no reacciona al azar, responde a momentos específicos, a entornos concretos y a experiencias que dejan una huella emocional.
Cuando empiezas a notar en qué contextos aparece el malestar, comienzas a ver patrones claros. Por ejemplo, hay personas que sienten dolor de estómago justo antes de ir al trabajo, pero no durante el fin de semana. No es casualidad. Puede haber ansiedad, presión emocional o una sensación constante de exigencia en ese entorno. También hay quienes sufren dolores de cabeza cada vez que tienen que enfrentarse a ciertas personas o situaciones incómodas, acumulando tensión que luego el cuerpo libera de esa forma. Incluso la rigidez en los hombros suele aparecer en quienes sienten que cargan con demasiadas responsabilidades y no encuentran espacio para soltar. Otro caso muy común es el cansancio extremo, que no mejora del todo con el descanso. Suele aparecer en etapas donde hay desgaste emocional, relaciones que drenan, preocupaciones constantes o una autoexigencia muy alta. El cuerpo reduce la energía porque internamente ya hay saturación. No es falta de fuerza, es una señal clara de que algo necesita atención. Cuando identificas estas situaciones repetidas, dejas de ver el síntoma como algo aislado y empiezas a entenderlo como parte de un patrón. Y ese patrón te muestra con claridad qué áreas de tu vida están generando esa carga interna. Ahí es donde realmente puedes hacer un cambio. No solo tratando el síntoma, sino revisando lo que estás sosteniendo en silencio. Al observar con atención y sin ignorar estas señales, empiezas a tomar decisiones más alineadas contigo. El cuerpo deja de ser un misterio y se convierte en una guía. Y cuando atiendes la raíz emocional, muchas veces la intensidad del síntoma empieza a disminuir, porque ya no necesita insistir para ser escuchado. Libera la necesidad de ser fuerte todo el tiempo, porque cargar con todo sin expresar lo que sientes termina pasándole factura a tu cuerpo. Durante mucho tiempo se ha asociado la fortaleza con aguantar, con no quejarse, con seguir adelante sin importar cómo te sientes. Pero esa idea, aunque parece útil a corto plazo, tiene un coste alto, te desconecta de tus propias necesidades. Cuando te obligas a sostenerlo todo, empiezas a acumular tensión interna, no solo mental, también física. El cuerpo entra en un estado constante de alerta, como si siempre hubiera algo que resolver o controlar. Esto se traduce en músculos tensos, respiración superficial, cansancio acumulado y una sensación de no poder parar del todo. Es una carga silenciosa que se vuelve parte de la rutina, hasta que el cuerpo empieza a mostrar señales más claras. Desde una perspectiva psicológica, reprimir lo que sientes activa un mecanismo de contención constante. Es como si estuvieras presionando una válvula todo el tiempo para que no salga lo que hay dentro. Esa presión sostenida genera desgaste. Por eso aparecen síntomas como agotamiento emocional, dificultad para relajarte o incluso irritabilidad sin una causa aparente. No es que algo esté mal contigo, es que llevas demasiado tiempo sin soltar. Un ejemplo claro es la persona que siempre está para todos, que resuelve, que apoya, que no pide ayuda. Desde fuera parece fuerte, pero por dentro puede sentirse saturada, sin espacio propio. Con el tiempo, ese exceso de responsabilidad se refleja en el cuerpo. Tensión en la espalda, fatiga constante o sensación de pesadez. No porque sea débil, sino porque nadie puede sostener todo sin pausas ni descarga emocional. Liberar esa necesidad no significa volverte frágil, ni dejar de cumplir con tus responsabilidades. Significa equilibrar. Significa permitirte sentir sin juzgarte, expresar cuando algo te supera, reconocer que también necesitas apoyo. Cuando haces esto, el cuerpo deja de estar en modo resistencia constante y empieza a relajarse. La verdadera fortaleza no está en aguantarlo todo, sino en saber cuándo parar, cuándo hablar, cuándo soltar. Está en escucharte antes de llegar al límite, porque cuando te das permiso para no ser fuerte todo el tiempo, no pierdes control. Recuperas bienestar. Aprende a expresar lo que te duele antes de que tu cuerpo tenga que hacerlo por ti. Cuando no dices lo que sientes, el cuerpo termina hablando por ti en forma de tensión, cansancio o dolor físico. Por eso, desarrollar la capacidad de expresar no es solo algo emocional,
También es una forma directa de cuidar tu salud. Empieza por algo básico. Ponerle nombre a lo que te pasa en el momento en que ocurre. Muchas personas sienten molestia, incomodidad o tristeza, pero lo disfrazan con un no pasa nada. Ese pequeño hábito de negarlo todo va acumulando carga. En cambio, cuando reconoces internamente esto me ha dolido, esto me ha molestado o esto me ha superado, ya estás dando el primer paso para liberar esa emoción antes de que se quede atrapada. Otro punto clave es no esperar a explotar para hablar. Hay quien guarda hasta que un día reacciona de forma desproporcionada o el cuerpo empieza a fallar. Por ejemplo, una persona que evita el conflicto puede terminar con dolor en la garganta o la mandíbula por todo lo que no dice. Alguien que se exige demasiado sin expresar su agotamiento puede vivir con cansancio constante o presión en la cabeza. Expresar a tiempo evita llegar a ese punto de saturación. También es importante cómo lo expresas. No se trata de atacar o culpar, sino de comunicar desde lo que sientes. En lugar de acumular frustración en silencio, puedes empezar con frases simples y claras como: esto me está afectando, necesito parar, esto no me está haciendo bien. Esa forma directa reduce la tensión interna. Si te cuesta hablarlo con otros, empieza escribiéndolo. Muchas veces el bloqueo no es falta de emoción, sino falta de práctica para sacarla. Escribir lo que te duele te ayuda a ordenar lo que sientes y a sacarlo del cuerpo. Personas que viven con presión en el pecho o sensación de ahogo suelen descubrir que hay emociones retenidas que nunca se permitieron expresar. Y al ponerlas en palabras, esa intensidad empieza a bajar. Por último, deja de minimizar lo que sientes. Frases como "no es para tanto" o "otros están peor" solo hacen que sigas acumulando. Tu experiencia es válida y expresarla a tiempo evita que se transforme en algo más grande. Cuando te das permiso para hablar, aunque sea poco a poco, el cuerpo deja de cargar con lo que ya no le corresponde. Trabaja en perdonar, no para justificar lo que pasó, sino para liberar la carga emocional que tu cuerpo sigue sosteniendo. El perdón no cambia el pasado, ni borra lo que ocurrió, pero sí transforma la forma en la que eso sigue viviendo dentro de ti. Cuando no perdonas, no solo recuerdas la experiencia, la sigues reviviendo emocionalmente una y otra vez, y ese estado termina quedándose en el cuerpo. Desde una perspectiva psicológica, mantener el resentimiento activa constantemente el sistema de alerta. Es como si tu cuerpo siguiera preparado para defenderse de algo que ya no está ocurriendo. Por eso aparecen síntomas como tensión en el pecho, rigidez en el cuello, dolores de cabeza o incluso fatiga constante. No es solo un recuerdo, es una emoción que sigue activa porque no ha sido procesada. Un ejemplo claro es alguien que vivió una traición y nunca logró soltarla. Puede seguir adelante con su vida, pero cada vez que recuerda lo ocurrido, revive la rabia o la decepción. Esa carga emocional no expresada puede convertirse en presión en el pecho o una sensación constante de desconfianza que genera estrés. Otro caso es el de una persona que guarda resentimiento hacia un familiar. Puede notar cómo su cuerpo se tensa cada vez que interactúa con esa persona, acumulando estrés que luego se manifiesta en dolores musculares o agotamiento. Perdonar no significa reconciliarte ni permitir que algo se repita. Significa dejar de cargar con esa emoción de forma constante. Es una decisión interna. Dejar de alimentar el enojo, dejar de engancharte con la historia, dejar de permitir que eso tenga tanto poder sobre tu estado emocional y físico. Es soltar el peso, no negar lo que pasó. Un paso importante es reconocer el impacto real que eso tuvo en ti. No minimizarlo, pero tampoco quedarte atrapado ahí. Aceptar que dolió, que afectó, y que ahora decides no seguir sosteniendo esa carga. Porque mientras no lo sueltes, tu cuerpo seguirá reaccionando como si aún estuvieras en ese momento. Perdonar es un proceso, no ocurre de un día para otro. Pero cada vez que eliges no engancharte con el resentimiento, cada vez que dejas de revivir la historia con la misma intensidad, estás reduciendo esa carga interna. Y eso se nota en el cuerpo. Menos tensión, más calma, más energía disponible. Al final,
El perdón no es un regalo para la otra persona, es una forma de liberarte tú. Porque cuando sueltas esa carga emocional, el cuerpo deja de sostener algo que ya no necesita proteger. Y desde ahí empiezas a recuperar espacio, ligereza y bienestar. A nivel médico, el estrés constante impacta varios sistemas del cuerpo. Uno de los más visibles es la piel. Es común que aparezcan brotes de acné, dermatitis, picores o incluso empeoren condiciones como el eczema o la psoriasis. Esto ocurre porque el cuerpo entra en un estado inflamatorio sostenido. Lo que sientes por dentro termina reflejándose por fuera. El sueño también se ve afectado. Personas que cargan con resentimiento o tensión emocional suelen tener dificultad para dormir, se despiertan varias veces en la noche o sienten que no descansan realmente. El cuerpo no logra relajarse porque sigue en estado de alerta. Esto con el tiempo genera más cansancio, irritabilidad y baja capacidad de recuperación física. Además, el estrés prolongado puede provocar dolores musculares, especialmente en cuello, espalda y mandíbula. También es frecuente la aparición de dolores de cabeza, problemas digestivos como acidez o inflamación, e incluso alteraciones en el sistema inmunológico, lo que hace que la persona se enferme con más facilidad. Por ejemplo, alguien que no suelta una situación del pasado puede vivir con tensión constante en el cuerpo sin darse cuenta. Esa tensión mantenida puede convertirse en contracturas, fatiga o molestias persistentes. Otro caso es el de quien se acuesta pensando repetidamente en lo mismo, reviviendo emociones no resueltas. El resultado es un sueño ligero, poco reparador, que termina afectando su energía durante el día. Perdonar. En este contexto, no es algo emocional abstracto, es una forma concreta de reducir esa activación constante del cuerpo. Cuando empiezas a soltar esa carga, el sistema se regula, la piel mejora, el sueño se estabiliza, los músculos se relajan. No porque ignores lo que pasó, sino porque dejas de mantener al cuerpo en un estado de tensión continua. Al final, lo que no sueltas emocionalmente, el cuerpo lo sigue sosteniendo físicamente. Y trabajar en el perdón es una forma directa de cortar ese ciclo y permitir que el cuerpo vuelva a un estado más equilibrado. Escucha, las señales tempranas de tu cuerpo antes de que se conviertan en síntomas más intensos. El cuerpo rara vez empieza con algo fuerte. Primero envía avisos sutiles, pequeñas incomodidades que muchas veces ignoras porque no parecen importantes. Pero esas señales son clave, porque aparecen justo cuando todavía estás a tiempo de intervenir. Por ejemplo, una ligera presión en la garganta puede aparecer en momentos donde te estás guardando algo que necesitas decir. Al principio es solo una molestia pasajera, pero si se repite y no haces caso, puede transformarse en tensión constante o dificultad al hablar con naturalidad. Otro caso común es esa sensación de pesadez en los hombros al final del día. No es solo cansancio físico. Muchas veces indica que estás cargando más de lo que te corresponde y no lo estás soltando a tiempo. También ocurre con el estómago. Una incomodidad leve, como una sensación de nudo o digestiones pesadas en ciertos momentos, puede estar señalando que hay situaciones que no estás procesando bien. Si se ignora, esa molestia puede volverse más frecuente o más intensa. Lo mismo pasa con pequeños dolores de cabeza que aparecen en momentos específicos. No siempre son casuales. Muchas veces coinciden con situaciones donde te estás forzando o saturando sin darte cuenta. Incluso señales como apretar la mandíbula sin notarlo, suspirar constantemente o sentir el cuerpo inquieto son formas en las que el cuerpo empieza a hablar. Son avisos tempranos, no problemas graves. Pero si no se atienden, se acumulan y terminan convirtiéndose en algo más persistente. La clave está en no esperar a que el cuerpo grite. Cuando detectas esas primeras señales, puedes hacer ajustes simples, soltar una responsabilidad, expresar algo que estabas reteniendo, darte un espacio para parar. Son cambios pequeños, pero marcan una gran diferencia porque evitan que esa carga siga creciendo. Cuando aprendes a reconocer estos avisos, tu relación con el cuerpo cambia. Dejas de reaccionar solo cuando hay dolor fuerte y empiezas a actuar antes.
Y ahí es donde realmente empieza el cuidado, en atender lo sutil antes de que se vuelva evidente. Cuestiona las creencias que te generan presión interna, porque muchas veces tu cuerpo no reacciona a lo que ocurre fuera, sino a la forma en la que interpretas lo que ocurre. Hay ideas muy instaladas que parecen normales, pero que en realidad te mantienen en un estado de exigencia constante sin que te des cuenta. Por ejemplo, vivir con la idea de que siempre tienes que estar disponible para los demás puede llevarte a ignorar tus propios límites. Con el tiempo, eso se traduce en sensación de agotamiento físico o falta de energía, incluso cuando no has hecho un esfuerzo extremo. O creer que mostrar incomodidad es una debilidad puede hacer que te calles constantemente, generando tensión acumulada en el cuerpo, como rigidez o molestias que aparecen sin una causa aparente. También pasa con la necesidad de control. Cuando alguien siente que todo debe salir exactamente como lo planea, cualquier cambio o imprevisto genera una reacción interna fuerte. Esa resistencia se refleja en el cuerpo: inquietud, incomodidad, sensación de bloqueo, no por lo que pasó, sino por la dificultad de soltar esa expectativa rígida. Estas creencias funcionan en automático. No las cuestionas, simplemente actúas desde ahí. Pero cuando empiezas a detectarlas, puedes hacer algo diferente. No se trata de eliminarlas de golpe, sino de flexibilizarlas. Darte margen. Permitir otras formas de reaccionar sin llevarte al límite. Por ejemplo, empezar a aceptar que no todo depende de ti. Que puedes decir, ahora no puedo, sin que eso te haga menos válido. O que adaptarte a lo que ocurre no es perder el control, sino gestionar mejor tu energía. Estos pequeños cambios internos reducen la presión sin que tengas que cambiar toda tu vida. Cuando dejas de moverte desde creencias rígidas, el cuerpo lo nota. Se reduce la incomodidad. Hay más ligereza en cómo afrontas el día a día y menos sensación de estar forzando las cosas. Porque al final, no es solo lo que haces, sino desde dónde lo haces lo que marca la diferencia. Permítete descansar sin culpa, entendiendo que el cuerpo también necesita pausas para recuperarse emocionalmente. No todo el cansancio viene de lo físico. Muchas veces lo que te agota es sostener situaciones, pensamientos o emociones durante demasiado tiempo sin darte un respiro real. Y cuando no haces esa pausa de forma consciente, el cuerpo termina forzándola. Hay señales claras de esto. Por ejemplo, cuando te sientes sin energía incluso después de haber dormido, o cuando tareas simples empiezan a pesarte más de lo normal. También aparece esa sensación de saturación, como si todo te costara el doble. No es falta de disciplina, es acumulación. El cuerpo está pidiendo una pausa que no le estás dando. Muchas personas asocian descansar con perder el tiempo, y por eso siguen funcionando en automático. Siguen resolviendo, cumpliendo, avanzando, pero sin recuperar. Y eso se nota. Movimientos más lentos, menor concentración, incluso más torpeza al hacer cosas básicas. Es el cuerpo bajando el ritmo porque ya no puede sostener el mismo nivel. Un ejemplo muy común es el de alguien que encadena días sin parar, sin desconectar realmente, y empieza a notar pesadez en el cuerpo o dificultad para mantenerse enfocado. Otro caso es cuando te das cuenta de que estás haciendo cosas sin ganas, solo por inercia, y cada acción se siente más pesada de lo normal. Ahí no necesitas exigirte más, necesitas parar. Descansar no siempre significa dormir más. A veces es cortar por un momento, alejarte de lo que te está saturando, darte espacio sin estímulos constantes. Puede ser tan simple como no hacer nada durante unos minutos, sin sentir que deberías estar siendo productivo. Esa pausa, aunque parezca pequeña, permite que el cuerpo se recupere y se reorganice. Cuando te das permiso para parar sin culpa, dejas de empujar al cuerpo más allá de su límite, y eso cambia todo. Vuelves con más claridad, más energía y menos carga acumulada, porque descansar no es retroceder, es lo que te permite seguir sin desgastarte. Deja de vivir en el pasado o en el futuro, porque esa desconexión del presente genera ansiedad que se refleja en el cuerpo. Cuando tu mente está constantemente repasando lo que ya pasó o anticipando lo que podría salir mal,
El cuerpo entra en un estado de activación continua, como si algo estuviera ocurriendo ahora mismo, aunque en realidad no esté pasando nada en ese instante. La ansiedad no solo se siente a nivel mental, también se manifiesta físicamente. Aparece como una sensación de inquietud en el cuerpo, respiración más rápida, opresión en el pecho, o incluso ese nudo en el estómago que no sabes explicar del todo. Es el resultado de estar atrapado en pensamientos que no están en el presente, pero que el cuerpo interpreta como una amenaza real. Por ejemplo, cuando te quedas dándole vueltas a una conversación pasada, reviviendo lo que dijiste o lo que deberías haber dicho, el cuerpo reacciona como si estuvieras otra vez en esa situación. O cuando anticipas constantemente problemas futuros, una reunión, una decisión, algo que podría salir mal. El cuerpo se prepara para algo que todavía no existe. Esa anticipación sostenida es lo que alimenta la ansiedad. También se nota en pequeños detalles. Dificultad para estar quieto, sensación de tensión interna sin causa clara o esa necesidad constante de hacer algo para calmarte. No es casualidad, es la desconexión del momento presente. Estás físicamente en un lugar, pero mentalmente en otro. Y ese desajuste genera incomodidad. Volver al presente no es algo abstracto, es algo práctico. Es llevar la atención a lo que estás haciendo ahora mismo, a tu respiración, a tu cuerpo, a lo que sí está ocurriendo. Cuando haces esto, el cuerpo empieza a regularse porque deja de recibir señales de alerta innecesarias. Cuanto más tiempo pasas en el presente, menos espacio le das a esa activación constante. Y poco a poco, esa ansiedad que se reflejaba en el cuerpo empieza a disminuir, porque ya no estás alimentando escenarios que no están ocurriendo. Ahí es donde recuperas estabilidad, cuando dejas de vivir en lo que fue o en lo que podría ser, y empiezas a habitar lo que es. Integra hábitos que te ayuden a liberar emociones acumuladas, como escribir, hablar o moverte, en lugar de guardarlas dentro. Cuando no das salida a lo que sientes, esa carga no desaparece, se queda retenida. Y el problema no es sentir, el problema es acumular sin procesar. Por eso, necesitas formas concretas de sacar eso hacia afuera antes de que el cuerpo lo convierta en tensión o malestar. Escribir, por ejemplo, funciona porque ordena lo que tienes dentro. Muchas veces no expresas lo que sientes porque ni siquiera lo tienes claro. Cuando lo pones en palabras, dejas de cargarlo mentalmente y lo haces visible. Personas que sienten presión en el pecho o una sensación constante de saturación suelen notar alivio al escribir, porque pasan de tener todo mezclado en la cabeza a verlo de forma concreta. No hace falta escribir perfecto, solo vaciar lo que llevas dentro. Hablar también es clave, pero no desde la queja constante, sino desde la claridad. Decir en voz alta lo que te está afectando reduce la intensidad emocional. Es diferente pensar algo una y otra vez que expresarlo. Por ejemplo, alguien que se guarda molestias durante días puede sentir tensión en la mandíbula o el cuerpo rígido. Cuando finalmente lo habla, esa tensión baja, porque ya no está reteniendo lo mismo internamente. El movimiento es otra vía directa. El cuerpo acumula activación y si no se libera, se queda ahí. Caminar, hacer ejercicio o incluso moverte de forma consciente ayuda a descargar esa energía. No es solo físico. Por eso, después de moverte, muchas veces te sientes más ligero sin saber exactamente por qué. Es el cuerpo soltando lo que estaba acumulado. Personas con inquietud interna o sensación de bloqueo suelen notar mejora cuando incorporan movimiento regular. Cada una de estas herramientas actúa de forma distinta, pero todas cumplen la misma función: evitar que lo que sientes se quede atrapado. No necesitas hacerlas todas a la vez, pero sí elegir alguna y usarla con constancia, porque liberar no es algo que haces una vez, es un hábito. Cuando empiezas a sacar lo que llevas dentro de forma regular, el cuerpo deja de ser el lugar donde todo se acumula, y eso se traduce en menos tensión, más claridad y una sensación general de ligereza que antes no estaba. Ahora piensa en todo lo que has escuchado hasta aquí. No es teoría, es algo que puedes empezar a aplicar desde hoy. Tu cuerpo no está en tu contra, está intentando ayudarte.
Cada señal, cada molestia, cada sensación tiene un mensaje. Y cuando decides escucharlo, todo empieza a cambiar. Este no es un proceso perfecto ni inmediato, pero sí es posible. Poco a poco, cuando te haces consciente, cuando dejas de acumular, cuando empiezas a expresarte y a cuidarte de verdad, tu cuerpo responde. Se alivia, se regula, se siente más ligero. Y tú también. Si algo de este video te hizo sentido, si te viste reflejado en algún ejemplo, déjalo en los comentarios. Me interesa leerte. También dale like para que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. Y compártelo con alguien que sientas que está pasando por esto en silencio, porque a veces un simple mensaje en el momento correcto puede hacer que alguien empiece a escucharse, y eso lo cambia todo.